Daf Tzadik. Ubeplukta de Hane Tanae. Séptima línea. Citamos a discusión Kinyan Perot y Kinyan Guf Dame cuando un campo pertenece a dos personas. Un tiene usufruto y otro es dueño del campo en sí, del capital. ¿Quién es el principal dueño? Esa discusión que vamos a ver en estos próximos Tanaim. De Tania, a mujer abdo leajer, upasak imo almenashe y shameshenu shloshim yom. Reuben vendió su esclavo para Shimón, Ebe Kenani, y combinaron que Reuben va a usar los primeros 30 días. Entonces, Reuben, él es ahora dueño del usufruto. Él tiene 500 perot de su esclavo en esos 30 días. Y Shimón, el comprador, él es el dueño que tiene 500 aguf. Rabbi Meir Omer, Rishon yeshno bedim yom o yomayim, mipene shehu tahtav. Existe un malajá, alguien que bate, que machuca a su esclavo, fere Eli y después muere. En Sherá, cuando alguien ferió a una persona y por causa de la ferida murió, mismo después muchos días, él es llamado asesino, él mató. Si la víctima no tenía curado en lo medio, consideramos como matar, mismo que no murió una hora. Mas en esclavo tiene un día especial, que a Torah dio un plazo de 24 horas. Y Achim Yom o Yomayim Ya'amod lo yukam kijas pohu. Antes está escrito Nakom y Nakem, que es decir, es alguien que mata a un esclavo, no importa si es patrón o no, si es patrón, si no tiene otro din. Si es patrón, tiene ese din de Yom o Yomayim. O patrón que batió a su esclavo. Si murió dentro de 24 horas, tiene pena de muerte, como que mata a un Israel. Mas si murió después de 24 horas, es como un mazik. Mismo que murió esclavo, no tiene pena de muerte. Dice la Torah, lo yukam, la son de nekama, no va a ser castigado, o patrón, ki caspou, porque era su esclavo. ¿Qué dice? Si es otro que no es esclavo, que no es Eli, no es el patrón, mismo que murió después de 24 horas, es considerado asesino y va a tener pena de muerte. Entonces aquí precisamos saber quién es el dueño, quién es el patrón para tener ese límite de 24 horas. Y las 24 horas, ¿por qué? Porque está escrito Yom es un día, Yom Haim 2, parecería 48 horas. Mas dice que Gemara, ese es Yom Sheu que Yom Haim. Si es 48, ¿por qué faló Yom? Entonces, ¿cuál es el día que parece 2? Un día completo, que tiene día y noche. El que ilu Yom Haim más es 24 horas. Entonces dice Rabbi Meir, o primero que es el vendedor, el dueño original, que ahora tiene 500 perot, él que usa estos 30 días. Si él batió a su esclavo, él tiene el límite de 24 horas y después está patur. Eso, yeshno bedim yomayim. Mi pene shehu tahtav. O pasuk dice tahtav. Entonces está en bajo de él, que si él es el dueño del esclavo, casa va 500 perot, que 500 guf dame, sustenta Rabbi Meir, o dueño del usufruto, es el dueño del cuerpo. Rabbi Yehuda Omer, Sheni yeshno bedim yomayim. O segundo, el que tiene esa halajá, que si pasó 24 horas no tiene pena de muerte. O segundo, el que es el comprador, él que es el dueño. Só que ahora no está usando 30 días, mas ainda ya es el dueño, mesmo esos 30 días, eu tenho 500 aguf. Mi pene shehu caspo. O pasó falou aquí que caspo. Él pagó por eso, es de él.
Casabar, Kinyan Perot, Lav que Kinyan Aguf Dame. Sustenta Rabbi Judá. O Kinyan Perot, o usufruto que tenga Reuben o vendedor, no es considerado como dueño del cuerpo. Y o segundo, o comprador es dueño. Rabbi Yossi Omer, Shneem Yeshanam Bedim Yomo Yomai. Os dois, cualquier uno de los dos que bateó y mató a Eli después de 24 horas, va a ser patur. Consideramos a los dos donos. Ze mi pene shehu tachtav, ze mi pene shehu kaspo. Uno porque Eli que usa, y otro porque Eli pagó. Misaf kale kinyan pirot y kinyan guvdame. Y la que kinyan guvdame, misaf nefashole aquel. O motivo, Rabbi Yossi, porque tenemos dúvida. Eli tiene dúvida si el perot o usufruto es principal. Ya que tiene dúvida, Safek nefashole de aquel. A dúvida en asunto de pena de muerte, no vamos a matar a Eli. Tal vez, si Eli es patrón, después de 24 horas está patur. Si Eli no es patrón, tem pena de muerte. Por dúvida, no matamos a Eli. Ontem, quando o caso de mulher e homem, falava que nem pergunta não é nada. Não tinha dúvida lá, não? No falamos más loques. No, Tenemos más loques. Ahora comenzó Shiur que beplukta de Anetanaek. Falamos así como discutían antes Rabbi Yohanan Rish Lakish. También hoy tenemos más loques Tanaim, si querían pero que querían Guf. Alajá, ya falamos, Alajá como Rish Lakish. Que querían pero no es como querían Guf. No importa Alajá. Ahora está diciendo que existe esa más loques Tanaim. Y tengo un tercero Taná que tiene dúvida. Tengo un cuarto Taná. Rabbi Elazar Omer, Shenehem enam bedim yom hamayim. Ni uno de los dos va a tener esa restricción, esa condición de yom hamayim, y entonces los dos van a morir. Cualquier uno de los dos que batió, y afilo que murió después de 24 horas, consideramos como un extraño que mató a un Eber Kenaní, que tiene pena de muerte, afilo que murió después de 24 horas. Ni uno de los dos se llama dueño total, porque Ze le fiche eno tachtav, Ze le fiche eno caspo. Amaraba, Maita madre Bilazar, ¿cuál es el motivo del Bilazar? Ama que aquí caspo hu, caspo ameyuhad lo. Ya que te quiero caspo hu, que tiene que ser exclusivo de él y no tener un socio. Ya que otro que usa no es caspo de él, de Shimon. Por eso ni uno de los dos se llaman dueños y tienen pena de muerte. ¿Qué manas la de Amar a Memar? Ish veisha shemachru benixem melog lo asu belo klum. Ahora tenemos una baraita que dice, un hombre junto con la mujer, marido y mujer que vendieron nixem melog, no valió nada esa venda. ¿Por qué no? Si vende a mujer sozinha, falamos que tiene takanatusha. Por takanatusha, o marido tira do comprador cuando muere a mujer. Mas aquí están los dos juntos. El propio marido parece que está concordando. ¿Por qué no es válida? Sopa Rabbi Elazar. ¿Qué man? Que Rabbi Elazar. ¿Qué valor Rabbi Elazar? Que Kinyan Perot, quien tiene Kinyan Perot no es dueño, quien tiene Kinyan Guf también no es dueño. Entonces, ni uno de los dos es dueño, no pueden vender. Afilo que venden los dos juntos. Y dice Rashi, ¿por qué no consideramos como Shutafim? Antes de eso dice Rashi, lo asubelo klum, ¿qué significa? Y mete halmeem zean nishar motzi miyad lekojot. No hay venda. Cualquier uno que muere, o a mujer, o a marido, tira dos compradores. Pero damos de shutafim de alma, no hay como dos socios que pueden vender. Y si vende uno, vendió su aparte. Y si vende los dos juntos, certeza que está vendido. De atab yesh laze hele bekulo, litol hatzi, vejen laze. Cada uno es dueño total de una parte. De 50%, él es dueño exclusivo. Abarajá, kulam, que noim la guf, bekulam, que noim le perot. Sobre todo, ese campo de Nixemelo.
o marido ten perot y a mujer ten guf, entonces no es un donio exclusivo, no es como shutafim, por eso la venda no vale. Mantana le ha dejado la banana. Ahora vamos a ver como quien vaya a siguiente baraita. Misha ejerció Ebe ejerció Ben Jorim. Un esclavo que mitad de libre, mitad de esclavo. Vejen Ebe Sheshene Shutafim. O un esclavo que pertenece a dos socios. En Yotzim Berashe Ebarim Sheenan Hozrim. Si un dos socios tiró dente de él, por ejemplo, o cualquier uno de los 24 órganos que el esclavo fica libre, aquí no fica libre. ¿Cuándo fica libre? Cuando el donio que batió, machucó a su esclavo. Aquí estamos considerando que no es donio. Así como falamos en din de Yomo Yomaim, ahora está diciendo no asunto de que Yotze Beshen Ba'ain. So va a salir libre cuando el patrón que machucó él. Ya que Rabbi Elazar faló que no es patrón. No hay ninguém se considera patrón. Y en el primer caso que ejerció Ben Jorim, también mitad está libre. Y vosotros a mitad de todo esclavo. Por eso no da para decir que se llama un donio. Entonces está escrito aquí que no fica libre. ¿Cómo quién va a ir? ¿Quién faló esa baraita? Amalé Mordejai de Rabashe, Ají Amar Hambre Mishome de Rabá, Rabbi Elazar y esa baraita también es Rabbi Elazar. Milo Amar Rabbi Elazar Kaspo Ameyuchad Lo, Ajaname, Abdo Ameyuchad Lo. Así como en Yom Yomai que está escrito Kaspo, tiene que ser exclusivo. También en Shem Ba'ai no está escrito Kaspo, no está escrito Abdo. En Shem Abdo o Shem Amato Yapil. Abdo que decir exclusivo de él. Esa opinión de Bilazar, más para los otros también. Depende si Kinyan Perot que Kinyan Aguf o no. Depende quién tiene Kinyan Perot y quién tiene Kinyan Aguf. Y no caso que si son socios, como caso aquí, Ebe Sheshene Shutafim, son dos son donios. Cualquier uno de los dos que va a bater va a ficar. Mas se está metade livre, metade escravo, ninguém não pega a venda. Para ninguém vai ser. Se ele é metade livre, quem vai ter domínio sobre ele? Ele mesmo. El único que el dueño sobre la mitad, mas también se llama dono. No precisa, se llama dono, entonces va a ficar libre. Va a ficar a otra mitad de libre. La verdad es eso que debe hacer. Ya estudiamos en Gitín, Mem Aleph, que confirma el trabajo. La conclusión es que Hillel concordó con Bet Shammai. Que un esclavo, Hatzib y Hatzib Ben Jorim, tenemos que obligar al esclavo, a patrón, a libertarlo. Obligamos a escribir un documento y libertarlo. Si él le batió dente, ya ficó libre. Por causa de Piria Beribia. Ya que no puede casar ni con Shifha ni con Bat Jorim, obligamos al patrón a libertarlo. Matnitin. Dice a Mishnah, Atokea le Javeró, no tenlo cela. Ya vimos dos veces esa Mishnah, dos pirushim explicó Rashi. O que tocó shofar no oído de él y machucó oído, ficó zurdo. O dio un tapa no oído y ca al ozno. Y segundo piru faló toqué a mamash, que es tocar el shofar. Tienen que pagar para él un cela, una moneda que vale 4 dinarim. Dice así por Boshet, estamos hablando aquí, mismo que el proceso volta, digamos, no ficó zurdo mamás, mas pasó vergüenza, dos sustos, ¿no? Ese susto que dio Nelly es una vergüenza, y por la vergüenza se valía 4 dinarim. Rebio da Amar Meshur Rebio Sea Galí, mané. 100 dinarim, esa es el Boshet. Se taró, no te lo mata en sus. Si dio un tapa en la bochecha,
ahí es más vergüenza. Tienen que pagar 200 dinarim. Leajer yado, dio un tapa con la parte inversa, o verso, atrás do brazo, da mano. Así batió Nelly, es más vergüenza ainda. Paga 400 dinarim. Tzaram ozno, o que puso de Aurelia, o según lo que Mashman Bejorot, cuando se dice ese lenguaje, es cortar a Aurelia de Bejor para que fique con un defecto. Entonces cortó a Aurelia de él, o arrancó, puso de cabello. Rakak, Beiguía Abo Roko, cuspió y a saliva encostó en él, Evir talito mi menú, tiró las ropas de él en Reshut Rabim. Para Rosa Isha, descubrió la cabeza de una mujer, בשוק. Bashuk, Narubá. Todo eso está envergonzando. Se calcula, o Boshet, noten, lo, arba meozus. La palabra lo tengo que tirar porque está hablando sobre todo. A gente não falou que era de acordo com cada um, o Bocha também? זה הכלל, הכל לפי כבודו. Entonces, no hay más regla. ¿Cómo vamos para aquí 400? Un valor fixo. Depende de cada uno. La me quemará, va a tener duda. ¿Qué significa esto? ¿Le cula o le jombra? 400 es lo máximo. Y vos dices que depende si te personas que no son tan importantes como un aní, va a pagar menos. O la le jombra. 400 es a base. Afilo para un aní. Y si es más importante, va a pagar más. Esa es la duda sobre Tanakama, a Kolefikibodo. Amar Rabbi Akiva. Afilu aniim Israel, roin אותה כאילו הם בני חורים שירדו מנכסיהם שהם בני אברהם, יצחק ויעקב. Rabbi Akiva dice, no es a Kolefikibodo. Todos son iguales. Mesmo un aní de Israel, el filho de Abraham, Isaac y Jacob, consideramos como un ashir que perdió sus bens, entonces la vergüenza es grande. Más que le dice, 400 es fixo para todo el mundo. Tía, la Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, aquí Rabbi Akiva es como una de las opiniones que faló אנחנו לא מכיר רבי יהודה, הלכה. como anisha de Israel. כי, טוב על הרבי יהודה, טוב. Puede ser. Puede ser, no siempre que está en la Mishnah hay halajá. ומעשה באחד שפרע ראש האישה בשוק. Aconteció un hombre, descubrió la cabeza que se cabello de una mujer casada en la rúa. Bata le fue Rabbi Akiva, él la reclamó en la frente de Rabbi Akiva. Llevó la arba meot zuz. Rabbi Akiva obligó a hombre a pagar 400 zuz, 400 dinarim, como vimos en la Mishnah, que eso es boshet, de tirar el chapéu de la mujer. Amarlo, Rabbi, ten lisman. El agresor pidió un tiempo, me da tiempo para pagar. Natan Losman dio un plazo para él. Shamra omedet al peta hatzera. La intención de él no era porque no tenía dinero. Él quería comprobar que esa mujer no se importa de salir sin cubrir su cabello. Entonces él esperó oportunidades. Shamra que se esperó a ella a te ver una vez que estaban a puerta de su patio. Beshabar et akad befanea. Él quebró un barril de aceite en la frente de ella. Hubo que izar shemen. Tenía aceite de valor de un izar. גילתה את ראשה והייתה מטפחת ומנחת ידה על ראשה. ella descubrió su cabeza. Colocó su mano aceite y colocaba en los cabellos de ella. Los cabellos absorben para recuperar el aceite. Vimos en Maseje Shabbat que también esa es una manera de cargar cuando una yolede precisa aceite, me vía bisara para hacer un shinui.
y en Sejita vaciar, Midrabanan, por eso puede colocar aceite en el cabello, después se espreme, eso todo es de Rabanán. Otro pirush de los Rishonim, me había avisar y amarrar utensilios de aceite con el cabello, eso es un shinui. Así está escrito en Simán Shin Haftet, esas dos opiniones. Mira, lea Edim. Ese hombre trae dos testimonios para que vean cómo él está descubriendo su cabeza, para salvar aceite. Igual y fue Rabbi Akiva. Amaló, las dos a niños tienen Abraham y Zuz. Faló, a esa mujer le voy a pagar 400 Zuz. Ella no tiene vergüenza. Estamos viendo que no se preocupa de cubrir la cabeza. Amaló, lo amarta klum. Responder Rabbi Akiva, eso no es argumento. Usted no faló nada. ¿Por qué? ¿Por qué no argumento si ella no se preocupa? Para él no es vergüenza. Explica ahora. A Jovel beasmo, a Fapishe no rashai, patur, a Jerin shehablubo hayabim. Alguien que se machuca a sí mismo. No rashai, no es permitido se machucar. La persona debe cuidar su cuerpo. Y mismo así, si él se machuca, patur, lógico, no tenga quien pagar. Lo mismo que él se machucó y después vieron otros y machucaron a él, tienen que pagar para él. Y no para, oye, él no se cuida, él propio se machuca, ¿por qué yo no puedo machucarlo? Él tiene derecho al imhol tasmo, otros no. Así también, él no puede descubrir la cabeza. Mas él así descubrió, es asunto de él. No es por eso motivo para usted descubrir la cabeza de él. De la misma forma, Kotzes Netiotav. Afapishe no rashai patur, ahirim hayimim. Quien arranca sus plantaciones, arranca un árbol frutal, eso es lo tashchit. Lo mismo que no puede hacer eso por el bal tashchit, patur, si arrancó su árbol, está exento, no tiene castigo ni uno. Mas ahirim hayabim, si ven otro y arranca su árbol, tiene que pagar. Y no puede hablar, oye, a él también arrancó. Cada uno puede hacer mojel a las mo y no a la jerim. ברבי עקיבא לא בסדר לדעת הסברה, porque ברבי עקיבא אפילו עניים שבישראל רואים אותם כאילו הם בני אברהם יצחק ויעקב. Quer dizer, mesmo um ani que não tem bocha, teoricamente, também se paga igual um Ashira. Não, ele mais ou menos explicamos que mesmo um ani também tem bocha. Sim, mas Ele é filho de Abraão. Sim, mas é o mesmo valor. Quer dizer, você poderia pensar que um ani que não... Você poderia pensar que ele não tem bocha, mas a Rabbi Akiva fala que sim que tem. Que sim tem para um valor alto. Então mesmo ela que não cuida do cabelo, é como se fosse um ani que não tem bocha também. Ele quis provar que ela não tem vergonha nenhuma. Não é que tem um pouco e aí podemos falar. Um ani tem vergonha. O valor diz que é como Ashir. Aquí parece que si ella misma descubrió su cabeza, ella no tiene vergüenza nenhuma. La respuesta es porque falou que ela poderia imhol, mas não outros. Qualquer pecado assim, a pessoa anda de carro, eu não posso fazer ele andar de carro, mesmo que não ande de carro no Shabbat, mas se eu faço andar de carro, o pecado é meu. Isso aí verá ainda. Mesmo que ele passa, Todo, ou pelo menos me saía, obreia verá. Mas se ele já foi condenado, mesmo se ele provasse, ia mudar alguma coisa? Mesmo se ele provasse que ela aceita ser descoberta Sí, por outro, puede mudar, sí, porque fue un condena betaut. Si tenía un error, podría poder alterar. Gemara, Ibaya lehu, mané tzuri tnan o mané medina tnan. Al inicio que faló que el valor que Dios tapa paga mané. O mejor, Rabbi sea Galilí faló mané sobre toquea le javero. Tocó shofar o naubido. Mané. ¿Cuánto es mané? 100 dinarim tzuri o 100 dinarim medina, que es un oitavo de tzuri. Ya estudiamos eso en la Medjed, la Medzain, que tzuri es 8 veces más que Medina. Tzur, la ciudad de Tzur en Líbano. La moneda era grande, después fue disminuida.
en 8 veces menos. Entonces, cuando a Mishnah fala mané, ¿a qué se refiere? Ta Shema, de Augabra, de Takali, le Jabre, un hombre que fez eso, tocó shofar, hasta le camé del Biuda Nesia, fue para el Biuda Nesia, que es el neto del Biuda Nasi. Amalé, ha Ana, ha Biuda Sea Galilí, ha Ble Mané Tzuri, eu sustento, y también el Biuda Sea Galilí, que vos tienen que pagar Mané Tzuri. Shama Mina, Mané Tzuri Tran, Shama Mina. Entonces está claro que lo que dice Mishnah Mané es Mané Tzuri. Mai ha Ana ha Rebio Sea Galilí. ¿Qué significa eso? Ese lenguaje. Estoy eu y está Rebio Sea Galilí. ¿Qué está diciendo? Y le mágica Male ha Ana de Hasitech. Ve a Rebio Sea Galilí de Mané Tzuri. Zila ble Mané Tzuri. Más antes de continuar para no esquecer. Aquí ya faló, llama Miná Mané Tzuri Tnan. Cuando estudiamos en Daf Lamed Zayin sobre esos dinarim, la misma Mishnah, más sobre Tanakama que fala no ten la Javerón, no ten lo sela. O tenía la otra Mishnah y falamos una historia de Hanambisha que no tenía troco y dio otro para pagar. Tenía que pagar Hatzizuz. Y la conclusión, mais uma vez, eso, mais uma vez, agora no pega. tenía troco, ya que tengo que pagar Hatziz dinar, porque era Medina, Ninguém deu todo era Sela Medina. Si es Sela Tzuri son 4 dinarim, Sela Medina 1/8 es Hatziz dinar. No tenía troco, entonces doy más un tapa y ahí pega un dinar entero. Porque la conclusión fue que todo el lugar de la Mishnayot, con Makon Shel Divreim, es Medina. Así fue la conclusión la. El Daf Lamed Vav Amud Bet. התוקע לחברו נותן לו סלע. רבי יהודה אומר מנה, המסma Mishnah, solo que la duda es sobre Tanakama, sobre el primer caso Sela. Faló Sela Tzuri o Sela Medina, y falamos a prueba, Zenitúa, Kol Kesef, Shel Dibrein Kesef Medina. Y tras la historia de Hanambisha, que esa conclusión, y como aquí faló Tzuri. Entonces tenemos que diferenciar entre Sela y Mané. Cuando es Mané, certeza que es Tzuri. Así trae estos afos aquí esa respuesta. Que esa regla de que se Medina solo cuando se trata de dinarim o de Sela. Mas Mané es Mané Tzuri. Ahora, ¿qué faló? Esto aquí, y también Rebio Sea Galilí. Si se refiere, eu soy testimonio. Eu vi como você batió en otro, tacale Javeró. Y Rebio Sea Galilí explicó a Mishnah que Mané Tzuri, por eso paga Mané Tzuri. Le membra de N Sadayan. Entonces deducimos que un testimonio puede ser juiz si él vio el testimonio y está siendo también juiz. ¿Cómo es posible? Behatania, Sanedrin, Sherau, Ejad, Sheharag, et Nefesh. Si un tribunal, a filo de 23, que tiene Nefashot con 23 jueces, vieron que un mató a otro, Mixatán Neesu Edin o Mixatán Neesu Dayanin, de ver Bitarfon. Precisa dos testimonias. Entonces separamos dos como testimonios y el resto son Dayanim. Entonces, bate 21, acrescentamos más dos para Dayanim. Aquel que fue testimonio no puede hacer el papel de juiz también. Esa es la opinión del Bitarfon. Vi aquí va a Omer, Kulam Edimem. Ven, Dayan. Más compra ainda. Todos vieron, no adianta ahora separar, dejamos dos como testimonios y otros que sean jueces. Quien vio, ya es Ed. La discuten si es Ed Ameid o Ed Roe. ¿Qué se llama Ed? ¿So que vio ya Ed o Ed cuando fue testimonial no Betín? De cualquier manera, los dos concordan que es Dayan. Alcan lo que amar Bitarfon era el Mixatán Esu Edim, Mixatán Esu Dayanim. A filo de Bitarfon que faz culá, o que no va a testimoniar, él puede ser juiz. A valer Nesa Dayan, lo que amar,
Entonces, como aquí Rabbi Yehuda decía, él dice, Ana, eu vi, más que él era testimonio, no tenía otro. Él más otro, por lo menos. Mas él faz parte de los testimonios. Entonces él no puede ser Dayan, deja a otro dar el veredicto de pagar Manetzuri. Kitania Hahi, que Gonche Rauba Laila, de Lon le me va Dina Nino. Esa Mishnah del Bitafon Beakiva se trata que Sanedrin, que Raúl Halet Nefesh, un mató a otro de noite. Si viu de noite no se faz ni testimonio ni julgamento. Precisan esperar a mañana y ir testimoniar. Ya que precisa testimoniar de fato, falando, ahí no puede ser Dayan. Mas si él viu de día, lo te Shemi Agedorá mi reía. Normalmente un juez escucha los testimonios y aceita, acredita. Con Shiken si él viu. Ahí él puede ser juez porque no precisa de testimonio de fato. No precisa alguien hablar, ni él ni otro en su frente. Entonces, si viu de día, él sí puede ser Dayan. Porque no se llama Ed. Eso es reía, es mejor que Ed. Então ele vai fazer a Edut para os outros Dayanim, mas ele não vai Eso. ir. ¿Quién? Mas- En el caso de Abaraita, Arageta Nefesh de noite. Entonces ahí a mañana va a precisar testimoniar. O que vieron no vale nada, porque es de noite. O sea que mañana precisa testimoniar, dos testimonian y otros son jueces. Mas el caso de Rabbi Yehuda decía que batió, ya era de día, no era de noite. Entonces él da un veredicto directo, no precisa testimonios en este caso. Él ya vio, no precisa testimonio, no tengo dudas. Entonces no se llama que hay necesidad allá. Esa es la respuesta de la Gemara. Otra respuesta, iba y tima jika amale. Ha ana, disbir ali, que el bio sea Galilí, de amar manetzuri. Vea saade, me saade beja, zil hable manetzuri. Una respuesta más simple es, no era Rabbi Yehuda necesidad de testimonio, él no vio cuando tocaba el Jaberó. Ana está diciendo, eu sustento como Rabbi Yehuda sea Galilí, que explicó que es Manetzuri, y ten dos testimonias, entonces paga para ir Manetzuri. Pregunta ahora a Gemara, ¿Besabá Rabbi Akiva de En Ed Nesa Dayan? ¿Será que esa opinión de Rabbi Akiva que le fue a Filu Humra, los 23 que vieron o asesinato no pueden ser jueces? Mesmo de dia? Eu vi de dia. No, si es de día también él permite. Ya falamos, Sheraú Balaila se Não trata. pode de noite ninguém. Peraí. No, mas a Humra, de noche discuten si son los dos que van a testimoniar no pueden ser jueces. Para Rabbi Akiva, los 23 no pueden ser jueces. Mas son de noche, no de día, está más con coda Rabbi Akiva. Afilo que le explica que Eda Roe ya es pasul. Eso, él ya faló Eda Meid, Eda Roe. Então, parece Eso que Tosafot fala de asunto ese. No, más que también Rabbi Akiva, se trata que era Uba Laila, Soba Laila. Pregunta a Gemara entonces, ¿cuál es la contradicción? De Tania, Beatania, Behika y Shetreu, Beeben o Beegrof, Velo Yamud Benafal Mishkav. Ahí termina el paso diciendo, Rak Shito y Tembra Poirape. Alguien que machucó a otro, con una piedra o con el grof. El grof es un puño, como no sabemos cómo se llama. Yo, soco. un soco. Así explica la mayoría de los mefarshim de Humashim, pero allá en Mishpatim. Como en todos varios lugares, que el grof es un puño fechado que da un soco. Otros explican que como una piedra de una tierra dura. La tierra dura que ficó formada una piedra, eso es un grof, y llegó para él. Mas no concordan con ese pirush. Ni el Ramban, ni Eben Ezra. Esto es grof es puño. Shimon Atebani Omer. Así más de esa subida, que el grof es puño. Ma el grof, meyuhad, shemasul la edad de la edim. Así como un puño, es claro que puede ser avaliado
pelo edad, pelos dayanim, pelos jueces y pelos testimonios. Afkol, también la pedra o todo objeto que fue usado para machucar, en este caso es machucar, no son matar, tiene que ser avaliado pelos dayanim y pelos testimonios. Verad, le shiasá mitahat yada edit. Está excluyendo, si ya no tenemos en nuestra frente esa pedra, no da para jugar. Quiere decir, tiene que avaliar si la pedra podría machucar o qué fez. Quiere decir, umdana. Avaliar si esa pedra machuca mesmo o que machucó a ese hombre. Não, não tem dano. Si es una pedra pequeña y mesmo que él se machucó mucho, entonces falamos más al de él, no es culpa do agresor. Não tem dano no julgamento, não é isso? Tem uma placa que não sai resolve dano quando julga. Ou aqui que resolve dano. Mucho más. Eso va a ser a su guía después. Si te, o umdana no, es otro. O umdana, usted se refiere a Batraza de Gimal, que si no vimos claro, Sí, o en Makot, que apareció un hombre con una faca con sangre, mas no vieron ninguém ahora que él fincó y mató. Y tiene un cadáver, no falamos que es su asesino. No calculamos, ese umdana no se faz. Precisa ver o acto de asesinato. No tienen cálculos. Aqui. Esa es otra cosa. Aquí es un dana de objeto usado. Alguien mató con una pedra. Tenemos que pegar esa pedra y avaliar. ¿Esa pedra puede matar? Isso sim faz. Eso se faz. En dinero falló se faz y en Nezikin vamos a ver mañana una duda. Mas de aquí va a terminar probando que sí. Que también en Nezikin tienen que avaliar. Es como se faz una reconstitución do crime. del crimen. Tienen que ir en ese mismo lugar, en esa misma hora, y a la misma distancia, etc. Todos, aquí se trata todo de objeto. Entonces, si a pedra sumió, no puede ser jugado. Eso ya está, no tenemos más a pedra, no es jugado. Amaló, Rebbe Akiva, Biji, Bifne, Bedin, Ikau, Sheodin, Kama, Ikau, Alma, Ikau, Imal Shokó, al Tzipor Nafshó. Rebbe Akiva pregunta para Shimon Atemani, ¿vos que precisa reconstituir o fato? ¿Será que Obedí estaba presente? ¿Qué adianta analizar a pedra? A filo que tenemos a pedra. Mas Obedí vio de qué manera, con qué fuerza chocó a pedra, en qué distancia, y dónde cayó a pedra, na coxa o no corazón, que es más delicado, eso sí por nafsho. Entonces, no adianta, si Obedí no vio todos esos detalles, mismo teniendo a pedra, usted no puede analizar la escena completa. Veod, Hareshe de Hafez Haberon Miroshagak o Miroshabira, Umet. Un caso más simple es, alguien empujó a otra persona do teto o de encima de la casa y murió. Cayó y murió. Entonces tenemos que avaliar altura. ¿Será que Bedín tiene que ir a Telá? Bedín orjime se la virá, o a virá o léjete el Bedín. O Bedín tiene que se incomodar e ir a la escena del crimen. O a virá o léjete el Bedín, que si los testimonios van y contan, y no tienen que Bedín ir. Él entiende que no hay cabo de Bedín se mexe del lugar. Significa que no precisa reconstruir el crimen, solo escuchar los testimonios y ellos analizan eso con esos datos. Veod, tercera pregunta del Rebbe Akiva. Inafla José Ruboné, según vos, si ese predio cayó, ¿cómo van a variar si da para matar cuando cayó de esa altura? ¿Será que votan a construirlo? ¿Qué dice? Es difícil O prédio não reconstruir. caiu, a pessoa caiu do teto. O prédio No, un ejemplo. Si después cayó el predio, Acabou. Mas ¿cómo sim, va a analizar, según vos que precisa analizar? ¿Será que va a reconstruirlo? ¿Verdad que no? Ela, ma egrof, meyuhad, sheu masul laedim, afko sheu masul laedim. No precisa edad bedim. Así como o puño, certeza que o puño no pierde, no da para perder, está aquí y da para calcular cómo es el puño de él y
o soco que le dio. Osedim contan cómo fue ese puño, también a Pedra. Si Osedim dicen que a Pedra puede matar o puede machucar, es suficiente, no precisa Obedín. Mesmo que perdeu a pedra. Eso, mismo que perdió a Pedra, pero de que ya está Eben מתחת ידו של מכה, פטור. כלומר, que Osedim no vieron a Pedra. Él jugó una pedra. Osedim no llegaron a ver a Pedra de perto cómo era. Ahí no puede ser juzgado. Catán y Miat. Ahora, ¿qué te va a ver con Eznes Adayan? Está escrito aquí, por lo menos. Amalor Beakiva. Vejim Bifne Bedin y Kau Sheodin Kama y Kau. Ha, y Kau Bifnehem Eznes Adayan. Él le preguntó, ¿será que machucó a él en la frente de Bedin? Más que si machucó, es mejor ainda. Si machucó en la frente de Bedin, él sí pueden jugar. ¿Qué dice que Eznes Adayan? Responde él, Eliseo está preguntando para la opinión de Shimon Atimani. Según vos sé que tiene que avaliar y también sustenta que Eznes Adayan, entonces, ¿cómo es posible? Obedín no estaba presente. Pero la verdad, para Rabbi Akiva, si está presente, Obedín no adianta, porque en Eznes Adayan, a no ser que sea de noche. Ahora para más un trecho de otro asunto. Shor Tam. Shehemit Veizik. Un boy Tam mató a una persona. Y después también cifró a otra persona y machucó. Entonces tenemos aquí dos juzgamientos. Danin oto dinin nefashot. Ve'en danin oto dinin mamonot. El juzgado o caso que mató, no importa cuál fue la orden, que primero mató y después machucó o viceversa. Se juzga que mató a una persona y ahí va a tener sequilá. Y no se juzga el caso de prejuicio. No por Kim de Bamine, porque no, los dos son mamón y mamón. O castigo del boy que mató a una persona también es mamón. En matar al boy, en relación al dueño del boy, tenemos dos obligaciones monetarias. Nos dice que me lógico que paga los dos, mas aquí el motivo es porque Tam me sale mi gufo, no te más gufo. Si ya es muerto, si ya va a hacer sequilá a ese boy Tam porque mató a una persona, ¿cómo va a pagar de gufo? Entonces no tiene de dónde Antes de pagar. matar, se calcula y depois mata. Eso, vamos a ver, eso que va a ser analizado. Mas como, primero, juzga el caso Isso. y qué, y paga, ¿de dónde va a pagar? Do golfo dele, agora tem golfo, De matou guf, ele y ainda. después vamos a matar. Depois vai matar. Aí outro recebe. Más hay de otros. Si Dios voy para pagamento, ¿cómo va a matar? Ah, No tiene otra parte para pagar, solo guf. Ahora, Moad, Shehemid Beizik, si es Moad, no tiene ese problema, aí não porque tem- no paga de gufo. não é golfo. Dani no todo dinero monot. Mas a filo en Moad tiene esa condición. Primero tiene que ser juzgado o asunto de prejuicio. Y paga de aliá, Behozim Behotodren Fashot. É como eu falei. qualquer Y modo. después se juzga el caso que mató a una persona y va a ser feito sequila. Mas si hicieron lo contrario, y aquí tengo un hidush, Kadmu Benaru de Fashot, si a ese muad juzgaron o asunto que mató a una persona y Obedín Pasak sequila, en Josrin Bedanin Oto Dine Mamonot. No se vota a juzgar sobre el prejuicio que él cifró y perjudicó y machucó. ¿Y por qué no? Ya pregunta Gemara. ¿Cuál es el problema? Si paga de aliá, no de kufo. De Jicadmo, verán tener falló, Mayabe. ¿Y qué importa? Ahí hay líder, belidene, de mamonot. El muad. Mismo que hicieron primero nefashot. ¿Por qué no pueden ser jugados ahora mamón? Amarabá. Ashkahatin, Rabana de Rabbe Adbeca, hambre. Hamanir, Bishimon, Temaniu. De amar. מה אגרוף מיוחד שמסו לעדה ולעדים עלמא בעינה אומדנה דבדינה כיוון דגמר דינא לקטלה לא משנה לאומדנה דבדינה ולא מענננן לדיניהן.
Entonces Rabá dice, oí dos alumnos de Yeshiva que explicaron que como Shimon Atemaní, que precisa Obedín avaliar o caso, reconstituir o crimen. En este caso, si ya fue feito, ya que precisa un dar de Bedina, afilo para Nezikin, afilo para el caso que Shifró y Machucó, precisa Obedín precisa avaliar, y eso lleva un tiempo. Y ahora ya fue juzgado, din en Fashot, existe un din, Inui Adin, no puede atrasar o ejecutar la pena. Una vez que fue condenado, se ejecuta en el mismo día. אבל לפי רבי עקיבא, כאילו בסיס זה נוסי בשם. No, por eso, para Rabbi Akiva no, eso que vamos a ver la respuesta. Él dice, no, solo como el Shimon Atemaní. Que se abarrata es Shimon Atemaní y por eso hay problema. Ya que fue dado o veredicto, no da para esperar y avaliar un dana de Bedina, porque eso es Ainui Adin. Veamina, Leuana, entonces aquí Rabá. Y el falé para esos alumnos, no precisa falar eso. Afilo el tema Rabbi Akiva, puede ser como Rabbi Akiva, que Obedín no precisa avaliar, entonces es rápido. ¿Por qué no es jugado ahora Mamonot? Jamayasquena, que con Shebaraj, se trata que fusió Odono, no Oboy, fusió Odono. Fue jugado Diner Fashot y Hayab Sekila. Odono fusió. Y dice así, En Habim la Adam, Shelo Befanab. ¿Y cómo va a ser jugado ahora Diner Mamonot? Si Odono tiene que estar presente. Siempre que se hace un julgamento, a filo Mamonot, Odono tiene que estar presente. Las partes se fican presentes aquí. Por eso que no da para hacer Diner Mamonot ahora. Pregunta ahí, Baraj, que los dan Diner Fashot, Ejid Diner Mamonot, Velo Bealim. Entonces no es porque anticipó Nefashot, no tiene nada que ver que anticipó. A fin lo que no anticiparon Nefashot, si Odono ya fusió, no tienen cómo hacer Mamonot. Entonces, no más que ese motivo aquí. De Kabil Sahade Ubaraj. Se trata, ya tenía testimonios, ya fue aceite los testimonios cuando Odono estaba aquí. Y después fusió. Dice así, Kabil Sahade al Negijot, sobre el Negijot de Mamonot, Ubaraj. Y el ano mimal de Shalem, que donde le de Nixe. Entonces, ¿cuál es el problema? Si ya fue juzgado, que pague, ya escuchamos los testimonios, mas no ten bens. Ese es el asunto. Él fusió y no tenemos de dónde tirar bens. No nos dejó campos para pagar. Entonces, por eso que dice, si no hicieron Nefashot ainda, tengo boy. Él fusió, mas puede recibir do boy para cobrar o prejuicio. Mas ya que fue feito de nene falló, o boy ya tiene que hacer gilá. Azul Beaná no puede pagar como boy. Por eso que depende solo porque ya fue feito de nene falló. Y barás todo eso. Sof, me deja Mishtalem, me redia. A fin de cuentas, afilo cuando lo darú de nene falló. ¿Qué falamos? Si lo darú de nene falló, no tiene problema. Porque está voy aquí y puede usar para pagamento. Más que, ¿cómo va a usar? ¿Cómo va a cobrar esa deuda? Con el trabajo, con el servicio de voy, redia. Porque sabemos que después tienen que hacer en el fallón, ¿cierto? No fue juzgado, mas él mató a una persona. No vamos a dar como pagamento y después perjudicarlo. Mas tienen como aprovechar los servicios, por en cuanto puede arar, no fue juzgado ainda. E para atrasar o julgamento? Entonces, si es de redia, no está atrasando porque no fue feito. Estamos hablando, si no fue feito de nene fashot, ahí daría mamonot y cobra de redia. Si fue feito de nene fashot, no daría mamonot. Entonces ya si existe manera de cobrar con los servicios, con los arados, y agitam, ni llené de nene mamonot beresha, benishalem beredia. ועדיין, הנה נפשות, ahora caché sobre la reya. En Tam, que falamos, que no da para
pagar mamonó porque voy en sequilá y él me gufó. Mas si es redia, también es gufó. Entonces podríamos sí cobrar pelo servicio. Faz primero mamonó, para no esperar inuyadim. Cobras o prejuicio dos servicios y después se faz nefashot. Eso no hay inuyadim, no fue jugado ainda. Amara Maribiraka, Anazoto Meret, redia aliá de Marau. O servicio no es llamado gufo. Gufo es el cuerpo mismo, la carne del animal. Mas o arado del animal, eso es como aliá. Y Tam no paga de aliá, entonces no tengo cómo cobrar de esa forma en Tam.